Muy buenas tardes con todos, con todas. Un gusto tenerles en esta La Casa de la Comunicación. La presentación de una obra que contribuye a la reflexión del quehacer periodístico y comunicacional siempre tendrá un gran valor. Mucho más cuando se trata de vincular la universidad con la práctica profesional, desde una mirada creativa y hasta cierto punto atrevida, en donde el lugar del interpelado está ocupado por periodistas y comunicadores que responden a las preguntas de los académicos sobre sus métodos para ejercer la profesión. Los resultados se analizarán de la mano de quienes nos honran con sus comentarios para presentar la obra Diálogos Encontrados, Academia y Periodismo, del doctor Mauro Cervino. Gracias Susana Cel, Rigliana Portugal, Edgar Dávila, Dayana Garzón, Jimena Tapia y Claudia Cadavid. Asimismo, un agradecimiento y reconocimiento a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede Ecuador, con quienes tenemos el gusto de coeditar este texto. Gracias Isabel Ramos también por haber contribuido con esta coedición. El pensamiento crítico latinoamericano tiene bases sólidas que hoy deben responder a los retos que enfrentamos, no solo como comunicadores, periodistas, educadores, sino como sociedad que interactúa con formas distintas de comunicar y estar informados. Para ello, revisar la experiencia de años de trabajo relacionados con medios de comunicación desde la academia es imprescindible y es lo que precisamente nos ofrece esta obra. Desde CIESPAL les extendemos una invitación para que investiguemos, intercambiemos, experimentemos desde la academia y el ejercicio profesional y así seguir contribuyendo para un pensamiento propio, la creación de un pensamiento propio que nos represente y desde el que podamos proyectarnos y servir mejor a la sociedad. Agradezco la presencia de todos y todas a la presentación de Diálogos Encontrados. También agradezco a quienes nos siguen por las redes sociales y les invitamos a debatir con el autor, quien se ha declarado un académico implicado y no explicado. Así que podemos preguntar, cuestionar e interpelar, pues así se puede construir propuestas innovadoras y potentes. Gracias, Mauro, por confiar en CIESPAL y Flaxo para la publicación de tu obra y por compartir con nosotros tus experiencias, que como tú expresas, desde las prácticas más personalistas y hedonistas hasta los discursos más estoicos en las numerosas páginas que componen estas entrevistas, se desglosa con mayor o menor profundidad reflexiones, posturas, éticas y experiencias que con seguridad lograrán que varios lectores se identifiquen, las rechacen, se diviertan o indignen. Bienvenidos, bienvenidas a esta su casa, CIESPAL, la Casa de la Comunicación. Bueno, muchas gracias. Gracias a CIESPAL, gracias a Flaxo por darme esta oportunidad y sobre todo a Mauro Cervino por presentar, digamos, por ofrecer este texto para ser debatido. Yo quisiera comenzar diciendo de que, digamos, contextualizando un poco, ¿no? Y me parece importante empezar por el espacio donde se dieron estas entrevistas, que es Flaxo Radio, creada también por Mauro en el 2011 y que, digamos, articula también las mismas propuestas que están incluidas en el libro. Es decir, extenderlo a la sociedad, extender el debate académico a la sociedad, plantear estos diálogos encontrados, desencontrados, que solemos tener los académicos con la sociedad. Y me parece muy importante, digamos, que ustedes sepan que Flaxo Radio tiene un desarrollo muy importante. Desde el año 2013 la dirigió la doctora Isabel Ramos, también otra querida compañera, y desde el 2018 la doctora Palmira Chavero, que soy la directora de la maestría. Yo voy a hablar básicamente sobre las entrevistas, ¿no? Me parece que también ahí hay una recuperación muy importante de pensar lo colectivo, muchas entrevistas con varios entrevistadores, es la propuesta de Mauro, todos investigadores en comunicación,
que también permiten profundizar en temas de mayor interés y contar con un debate mucho más rico y diverso. Producto de la investigación, muchos de nuestros colegas que hicieron las entrevistas, ¿no? Bueno, Mauro, Isabel Ramos, Roberto Folari de Argentina, igual que Rocío Orlando, pero además otros colegas de la maestría que también participaron en el libro, como Marcos Panchi y otros colegas. En realidad lo que demuestran es el grado digamos, de calidad académica, pero además de compromiso social. Y esa es una característica que se ve en las entrevistas. Es decir, muchos de nosotros, con Mauro, con Isabel, nos encontramos en un montón de espacios, en Aller y en una serie, en Corape y en una serie de espacios con Gisela también, en la discusión de lo que eran las regulaciones que se planteaban para romper, digamos, con la comunicación concentrada. Y de algún modo también esto se manifestó, digamos, en la propuesta de Mauro del ciclo de entrevistas. Entre los periodistas entrevistados estaban periodistas con formación académica también, como Javier Lazo, máster en Ciencias Sociales de la Flaxo, Juan Carlos Calderón, licenciado en Comunicación Social de la Universidad Central y máster en la USB, Francisco Herrera, que estudió comunicación, fue funcionario de Flaxo y además embajador en México. Bueno, Martín Caparrós, licenciado en Historia, argentino. Periodistas con experiencia en medios comerciales, como Omar Ospina, digamos, de periodista cultural del Búho, Luis Dávila, de la radio La Luna y Aller, Janet Inostroza, periodista de Teleamazonas y productora televisiva, Hernán Higuera, de Coavisa, Susana Morán, del Comercio, Juan Rece, de Radio Majestad Esmeralda, y Javier Bonilla, el caricaturista del Universo. También periodistas de medios públicos y comunitarios, como Miguel Rivadeneira, de Radio Quito, Gisela Dávila, la directora, en ese momento directora de Corape, Fabricio Vela, de la Televisión Legislativa, Alex Mora, de Ecuador TV, Gerardo Lombardi, de Fe y Alegría, Néstor Buzo, de Farco, de Argentina, y presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, y Augusto dos Santos, exministro de Comunicaciones del Paraguay. ¿Por qué digo esto? Porque justamente los temas en debate atravesaban, digamos, no solamente nuestras investigaciones, sino la postura de todos estos periodistas en un momento de gran cambio, digamos, y de gran debate, debate muy rico que se dio en la construcción justamente de herramientas que nos permitieran democratizar la comunicación. La mayor parte del libro, también César Ricaurte de Fundamedios, Ignacio López Vigil de Radialistas. La mayor parte del libro transcurre en la etapa de la LOC que fue, digamos, promulgada el 21 de junio de 2013 y la ley en Argentina en octubre de 2009. Y es un momento muy importante para pensar la reconfiguración del sistema mediático ecuatoriano. Es decir, el sector de la comunicación mediática se había caracterizado tradicionalmente por la autorregulación y la ausencia de intervencionismo o de limitaciones desde los actores públicos. Los temas que recorre el libro, que son el profesionalismo, la profesionalidad, la responsabilidad de los periodistas para con la ciudadanía, o la naturaleza y ética de los distintos tipos de medios de comunicación, los temas y debates que siguen siendo varios en la actualidad, se dan no solo en el contexto ecuatoriano, sino que es un debate regional, un debate latinoamericano. Y quisiera, si me queda tiempo, me fijo ya acá, creo que sí, ¿no? 2 minutos.
3? Me sobra. Perfecto. Perdón. Entonces 2. Ya me ajustaste. Bueno, quisiera hablar en particular de la entrevista a Janet Inostroza, que tuvimos el placer de participar con Mauro, Isabel y yo, porque ahí también, en esta estrella, digamos, de los medios privados, aparecen los tips, o digamos, los temas del debate de esa década. El tema de las mediciones de rating para avisadores comerciales como condicionantes de la labor periodística, el reconocimiento de haber hecho periodismo liviano durante 14 años en medios privados y después dedicarse al periodismo de investigación, la relación de los medios de comunicación y el poder político, el fracaso de los medios públicos en Ecuador, según ella, a las preguntas de cómo conectarse con las necesidades sociales de información y cómo identificar los temas, en general aparece una identificación fuerte con la empresa de medios, ¿no? Tanto en esto como en los contenidos, aunque el reclamo es siempre que no tienen independencia los periodistas. Y hay un elemento que aparece que es muy interesante, que yo creo que es uno de los famosos códigos naturalizados de Hall, mis estudiantes saben de qué hablo, que es el know-how, es decir, toda la defensa de los medios comerciales se hizo teniendo en cuenta la experiencia previa que tenían del hacer periodístico. Y de algún modo esto descalificó también la participación de los sectores comunitarios en el hecho comunicacional porque desconocen este know-how. Entonces, a la vez que plantea Inostroza un periodismo sin ataduras, que no se controlen los contenidos, etcétera, etcétera, recupera, me queda un minuto, ya estamos, recupera justamente este carácter. Entonces me parece que este es un elemento que todavía está presente en nuestra sociedad y que tendríamos que trabajar. Agradezco profundamente a Mauro la posibilidad de este libro, la posibilidad de haber podido reflexionar sobre muchos de estos ejes, la posibilidad de conocer mucha gente de Ecuador y ver, digamos, cómo se pensó y cómo se avanzó en relación a la democratización de las comunicaciones. Y se me pasó el minuto, entonces, nada más. Muchas gracias. Primero agradecer a CIESPAL por el privilegio de estar en este espacio comentando el libro de toda una personalidad como es Mauro Cervino. Lo interesante de las tecnologías es que en este momento varios de mis compañeros en Bolivia también se han conectado y están participando de esto, y seguramente muchos también de América Latina y de otras partes del mundo. Por eso me voy a permitir muy brevemente precisar que Mauro Cervino es doctor en Antropología Urbana, es catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, con sede en Ecuador, y actualmente tiene un rol tan importante en lo que tiene que ver con la calidad de la educación superior, porque es consejero académico del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ecuador. Bueno, es reconocido, como sabemos los que estamos acá y quienes seguramente están por redes sociales, reconocido por su significativo aporte a la academia. Ha dictado cursos, seminarios en universidades de Latinoamérica y Europa, y en países como el mío, que es Bolivia, que Bolivia fue la casa de Cervino, y a más de 3.600 metros respirando el aire puro junto a las montañas del Illimani y el Illampu, que siguen esperando su pronta visita. A lo largo de su trayecto investigativo, dos líneas destacaron el trabajo y la pasión que es, de Mauro. Justamente es el tema de juventudes y violencia y el tema de cultura política, medios y poder. Con la premisa justamente de compartir estos conocimientos es que llevó adelante en una radio con mirada académica, más o menos del 2013 al 2015, cuando conduce el programa Flaxo Dialoga con el Periodismo, y es lo que nos está trayendo hoy día, porque gentilmente esta experiencia ha cambiado el chip clásico y los roles acostumbrados, y esta vez colocando a los periodistas del otro lado del micrófono como entrevistados. También no podría comentar el libro si no me refiero brevemente, con profunda alegría, a
considerar y reconocer a una persona cómplice que ha sido en este material, que es Ana Rodríguez, Aura Giulia y Emilio Servino, y en lo personal desde el diseño de esta tapa. Este material se nota que es oro en polvo, porque va a servir muchísimo para académicos, periodistas, comunicadores, comunicólogos y quienes se interesen por escudriñar más a fondo los temas sensibles e importantes. La responsabilidad, la independencia, la definición a la hora de seleccionar y publicar una información, así como las nociones de la verdad, la elección de fuentes, este tema de la ciudadanía, cómo se beneficia con un contenido de información, fueron ejes clave en las entrevistas que ustedes van a tener el placer de leer cuando tengan el material. Un criterio que no se explicita directamente, pero que aparece en medio de los diálogos, es para mí la creatividad, porque es ese reto a desarrollar permanentemente y que nos invita a reinventarnos en el periodismo y también en la comunicación. Como miembro actualmente del Consejo Nacional de Ética Periodística de mi país, me llevo este libro viendo la necesidad de seguir profundizando la discusión desde un abordaje deontológico. Tenemos una ley de imprenta en Bolivia vigente, pero esta ley tiene que ser conocida, valorada y analizada en todas sus dimensiones, pues en el libro, como bien ha señalado quien me antecedió, se analizan temas de ese corte también, del corte deontológico, de la libertad de expresión, la libertad de información, que nos convoca a una reflexión seria y sobre todo autocrítica. Desde mi posición como presidente de la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación, me llevo a la luz de la lectura de este libro la necesidad de profundizar en estudios que permitan comprender los vínculos y las sinergias que hay entre comunicadores, periodistas y comunicólogos, que es una tarea pendiente, donde cruza este tejido con lo que tiene que ver con los matices de la pluralidad y que debe ser marca en el trabajo periodístico. Como docente de la universidad me llevo cada una de las entrevistas. Quisiera que pueda tener más de 23 kilos en mi maleta de espacio para llevarme estos libros que, reitero, son oro en polvo para compartir con mis colegas. Me llevo algunos, sí, pero sobre todo con mis alumnos de clase para discutir con ellos, porque este libro promueve la discusión, la reflexión y el análisis de este acucioso sentido de cuestionamiento permanente ante todo lo que nos rodea. Queda pendiente en mi criterio, tras la lectura del libro, el abordaje de aspectos importantes como son la transversalización del enfoque de género y la interculturalidad, que considero que son dos vertientes importantes en el trabajo periodístico y de la academia que nos invitan a profundizar el diálogo entre ambos. Buena lectura a todos y muchas gracias, maestro Servino. Quiero agradecer a CIESPAL, a la cabeza de su directora Gisela Dávila, a quien aprovecho de saludar por los 60 años, ¿no?, de vigencia en el continente. Comentar brevemente la última publicación del maestro Mauro Servino. Significa desandar trayectos interpeladores, apasionados y generadores de conocimiento. Empiezo preguntándome, ¿un periodismo en crisis? Mauro nos invita a reflexionar sobre el oficio del periodista, sobre la profundidad de lo informativo, sobre las lecturas que se hacen de la realidad y sobre los actores que se visibilizan en ellas. Vuelvo entonces al desafío que en algunos casos fueron las críticas permanentes a lo largo de estas 2 décadas, ¿no?, que fue la responsabilidad social. La responsabilidad social como aquel principio inefable de ir más allá de la coyuntura. Por esa razón comulgo y coincido con que la representación política, económica o cultural no debe dejarse a periodistas y medios exclusivamente. Entonces subrayo el desafío de mirarse al espejo. Mauro plantea claramente romper las cadenas del registro de la realidad. A través de la propuesta, evidencia las contradicciones del oficio y descubre la necesidad de seguir pensando y haciendo periodismo. Por lo tanto, es urgente que podamos hacer que el periodista se vea en el espejo, se redescubra y se haga responsable de sus representaciones.
Por eso hay que ir de la academia a las prácticas. Mauro abre la ventana académica para observar el quehacer periodístico y cómo éste aporta a sus profesionales. Justifica acertadamente la manera en la cual la academia debe generar aportes en bien de la sociedad y la relevancia de la investigación. Significa el retorno al mejoramiento de las prácticas, después de analizarlas y visibilizar escenarios interpeladores para transformarlos. Aterrizo en los diálogos, en esos diálogos que también nos invita Mauro, que están vigentes, ¿no? Ese diálogo que implica disenso, conversación y también la crítica abierta. En ese marco se hace tan importante reproducir estos diálogos de forma permanente y que también crucen las fronteras. Finalizo con el aprendizaje, aquella crítica reflexiva para desnaturalizar las formas de hacer periodismo. Por eso debemos llevar este material a las carreras de periodismo y comunicación. Este representa el principal valor del libro que nos presenta ahora, en esta tarde, Mauro. De repensar la formación periodística y responsabilizarse de las posibilidades de representación y de sus alcances. Esto hace que este texto sea, como bien decía Popper, ¿no? que hay textos vivos y hay textos muertos. Entonces, yo creo que el texto que has trabajado, Mauro, es totalmente vivo. Es un nacimiento próspero y útil, creo que para la región, y es un material agradable de leerlo y fundamentalmente necesario de recomendarlo. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Hoy yo seré el consenso entre varias voces. El texto que voy a leer a continuación recoge los aportes tanto de mis compañeras Claudia Cadavid, Dayana Garzón y quien les habla de Jimena Tapia. Este libro nos permite observar y cuestionar las distintas ópticas en las cuales los profesionales de la comunicación efectúan su oficio a través de un juego de roles. Los periodistas pasan a ser entrevistados y los académicos a ser entrevistadores. Acercarnos a estos diálogos, al quehacer periodístico en el Ecuador y en la región, es aproximarnos a sus realidades y a sus relaciones con los medios de comunicación. El título, Diálogos encontrados entre academia y periodismo, nos evocó al autor colombiano Alfredo Molano, quien falleció el año pasado. Él era sociólogo y periodista. En su quehacer intentaba combinar el arte de las dos profesiones. Hubieron muchas discusiones en hacer o no los aportes de él, en reconocer si eran académicos o no. Sin embargo, estas discusiones se quedaban cortas cuando este tipo de mixtura hacen posibles otros caminos para comunicar no solo a la academia con la producción, sino a las comunidades con la devolución cuando se trabaja junto a ellas. Servino expresó que uno de los retos, cuando le proponen su columna en el diario El Telégrafo, que es un medio público, es la de no poder emplear un lenguaje demasiado conceptual o teórico. ¿Por qué es importante unos diálogos encontrados? Creemos que estos diálogos encontrados también permitirán a algunos académicos pensarse en la devolución de los conocimientos con los distintos formatos para la comunicación y el periodismo ofrecen. Desde una visión como académico, pasando al empirismo como entrevistador y editorialista, le permitió a Servino en repensar este oficio y salir del diálogo entre pares, para enfrentarse en una labor conflictiva, porque siendo un académico cuestiona la labor del periodista y al mismo tiempo pudo entender cómo revelarse frente a un periodista entrevistador. Son relatos de apariencia cotidiana, pero resultan ser provocadores por indagar en sus construcciones. El periodismo vive una presión de generar información al día a día, mientras que el académico tiene la posibilidad de generar su conocimiento con mayor tiempo para el análisis. Los postulados de Servino se centran en preguntarse y preguntarnos: ¿es necesario generar un mejor periodismo? ¿Es posible construir otro periodismo?
qué es lo que realmente necesita el público cuando se desarrolla un formato de la comunicación, sea entrevista, noticia, reportaje o un editorial. Aparentemente, la agenda setting en Ecuador es impuesta por los productores de noticias y no por los dueños de los medios de comunicación. Sin embargo, hay que considerar que para que estos contenidos sean sostenibles durante el tiempo, tienen que tener acogida al público y a la vez sean atractivos para las futuras inversiones. Es importante cuestionarnos si esto realmente funciona así, si los medios de comunicación no ejercen ninguna presión en la agenda y si esta agenda realmente responde a los problemas reales y preguntarnos otra vez si las necesidades de la audiencia surgen como reales o son parte del imaginario ya creado anteriormente por los mismos medios de comunicación. Romper el mito del académico conocedor de una verdad choca con los periodistas que también dicen conocer de ella. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué falta para que se encuentre? ¿Qué hace falta para que los estudiantes, docentes y el Estado en general logren una comunicación diferente? Tanto el académico como el periodista debe transparentar desde dónde están hablando. La importancia de que ambos sean cercanos a la realidad, a las fuentes o a lo que se ha definido como trabajo de campo. Este proceso de recolección de información debe ser juicioso y cercano. Si existe un compromiso con la transformación social por parte de investigadores, académicos y periodistas, el reflejo de esa realidad debería ser fiel a las necesidades del público o de las comunidades, reflejando la mirada de las personas que se encuentran en este contexto y en esas situaciones. La posición de verdad, como lo diría Borda en el año 2010, se da desde una posición de poder que formaliza o justifica qué conocimiento es o no el aceptable, y desde el periodismo, qué fenómeno merece ser reportado y desde qué orilla. Ya que esta posición de verdad está condicionada a visiones concretas de la sociedad política y de su desarrollo, el compromiso en este caso del académico y del periodista es estar comprometido con algo que afecte al futuro de las comunidades. Así la academia y el periodismo no serían solo instrumentos cualitativos o culturales o una medición estadística, sino que además aportaría a la comprensión de esas realidades. Nos gustaría decir que a la vez que el académico podría configurar un escenario de disputa dentro de un medio de comunicación y develar el ocultamiento de los intereses a quién responde y a qué. La labor de los periodistas también es fundamental para romper ese posicionamiento de verdad, esa supuesta imparcialidad periodística y proponer relatos desde otras ópticas, como ya lo hacen los periodistas comunitarios, populares, que construyen con y desde las comunidades. Para concluir, nosotras tres, este libro nos permite aventurarnos a nuevas interrogantes. ¿Somos parte de un juego perverso entre periodistas y medios de comunicación? ¿Entre medios y grandes imperios del poder que no son los medios de comunicación? ¿Puede un académico develar esta verdad? Muchas gracias. Empezaré por donde se debe, agradeciendo a todos aquellos que hicieron posible pues, esta publicación, en primer lugar a CIESPAL, en la persona de Gisela Dávila, a Flaxo, está aquí, bueno, Isabel Ramos, que es autoridad, pero también está Susana Cel, están los estudiantes de la maestría y una participación muy significativa. Y quiero especialmente agradecer, espero no conmoverme porque ya me hizo conmover Rigliana, pues agradecer a mis hijos que están aquí, Aura, es la edad, no es otra cosa, Aura y Emilio, y también Ana, que no sé si está por aquí, pero bueno, Ana Rodríguez, que es pues la mamá de Aura y Emilio, por haber hecho esta bellísima figura de la portada del libro, ¿no? Que tiene un nombre sugestivo, ¿no? Un título sugestivo, está en italiano, pero se llama Mauro al periodismo, ¿no? ¿Qué podrá hacer Mauro al o con el periodismo?
eso está todo por verse. Este realmente es un libro colectivo, especialmente colectivo. Todos los libros lo son, de alguna manera, pero este lo es especialmente porque no es un libro colectivo por contener aportes de autores. Todo libro que se aprecie realmente como libro académico debe tener una bibliografía. Este no tiene una bibliografía, o tiene escasa bibliografía. Las intervenciones de Camilo, de Marco Panchi. Camilo, muchas gracias por haber participado en el libro. Hernán Reyes, no sé si está aquí. Hernán, que no lo han invitado. Hernán no ha venido. También hay un texto de Hernán. Decía, este es un libro colectivo porque participaron varias personas en estos diálogos que hemos elaborado, que hemos querido realizar con varios periodistas y comunicadores de Ecuador y de otros países. Eso, como decía Susana, fue una experiencia al interior de Flaxo Radio. Cuando pensamos ya por aquellos años de tener una radio de la Flaxo, había alguien en Flaxo que decía, había muchos en Flaxo que decían, no, pero ¿para qué tener una radio? O sea, si nosotros no somos gente de radio, ¿no? Y había otros que decían, bueno, se puede tener una radio en Flaxo para transmitir música, como hacen otras radios académicas, pero yo decía, pero para transmitir música ya hay un montón de radios que lo hacen. ¿Y qué tipo de música vamos a transmitir? Entonces yo me planteaba, y bueno, junto también con Isabel y seguramente, nos planteábamos por qué una radio de una academia y por qué la academia o de qué modo la academia podía estar presente en la coyuntura. Esa es una pregunta que siempre me he hecho y me sigo haciendo, porque aquellos que tratan de la coyuntura, que son en primer lugar precisamente los periodistas y los medios de comunicación, especialmente los medios de masas, ¿no? Los medios que tienen mucha presencia en nuestras vidas, tratan la coyuntura a su manera, ¿no? Y nosotros, creo, como académicos tenemos el desafío de hacerlo a nuestra manera, ¿no? Pero también tratar de la coyuntura, no dejándole a los medios que sean los únicos que traten de la coyuntura, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer un académico con las herramientas que tiene en el tratamiento de la coyuntura, en el tratamiento de los problemas, de las cuestiones que se presentan día a día en nuestras sociedades? Yo creo que ahí tenemos evidentemente un desafío, pero tenemos también una obligación. O sea, tenemos que, evidentemente, como académicos, decir y pensar esta cuestión, no dejarla. Por eso que hay una parte, no se puede dejar la representación de la realidad exclusivamente a los medios de comunicación. Eso no lo debemos poder permitir, no se debe hacer, y tenemos que participar como académicos. Y a participar como académicos no quiere decir que seamos funcionales a los medios de comunicación, especialmente los comerciales. Cuando digo medios de comunicación, lastimosamente me refiero solamente a los medios comerciales, no me refiero a otros experiencias de medios que son muy interesantes, como los medios comunitarios, ciertamente no todos, pero entonces el gran desafío es que debemos participar de la coyuntura, tenemos que estar en los medios de comunicación, podemos ser entrevistados por los medios de comunicación, pero siempre deberíamos tratar de hacerlo a nuestra manera, a la manera de los académicos, no abdicar, no tener que subordinarnos a las lógicas que hacen que nuestras reflexiones, nuestro pensamiento sea reducido, extremadamente reducido a la manera como lo hacen los medios en general. Por tanto,
pues este programa que ahora lo asumieron asumieron algunos estudiantes de la maestría, ese programa que se llama Flaxo Dialoga con el Periodismo. Ahora, para mí es realmente emocionante saber que hay unos estudiantes que han tomado la posta, digamos, ¿no? Y que siguen con estas entrevistas. Y ahí entonces ¿cuánto tiempo tengo? 4 minutos. Bueno, eso pueden ser un montón o pueden ser nada, ¿no? Entonces, ahí lo que nosotros nos planteábamos con ese programa era que debíamos interpelar a la comunicación periodística, a la comunicación mediática, con los recursos y los medios que tenemos nosotros, es decir, las categorías conceptuales, las teorías, en fin, para hacer asomar aquello que pudiera dar, digamos, pregnancia empírica a nuestras teorías. O sea, yo decía, ok, nosotros hemos pensado tantas cosas en la comunicación, en la teoría de la comunicación, hemos pensado varios tópicos y varios problemas, etcétera. Pero qué interesante sería si pudiéramos buscar y encontrar del lado de aquellos que hacen periodismo que nos cuenten y nos llenen de empiria, ¿no es cierto?, lo que son nuestras teorías. Y eso es lo que sucedió, eso es lo que sucedió. O sea, cuando la primera entrevista que se realizó, que fue a este escritor multifacético que es Martín Caparrós, un argentino que vino al país para, con sus intervenciones, desacreditar el momento político que vivía el país, traído por las cámaras empresariales. Entonces, cuando se sienta al frente mío y yo le formulo esa pregunta y le digo, Martín, son 24 o 36 horas que estás aquí en el país. Y hemos podido ver que los 3 o 4 diarios nacionales, todos te tienen en la primera plana. Entonces yo le pregunto, ¿qué comentario se merece, qué opinión se merece de tu parte? O sea, ¿por qué estás en la primera plana de los diarios nacionales ecuatorianos? ¿No? Debía haber agregado, ¿quién eres tú? ¿No? ¿Y por qué a partir de lo que eres ocupas, como sabemos, la primera plana es el espacio más significativo, más importante? La primera reacción de Martín fue de levantarse e irse, porque sintió, aquí creo que estoy metido en una conversación que no es muy conveniente para mí. Después recapacitó y se quedó, y bueno, ahí está en el libro todo contado, todo transcrito. Y a la final lo que dijo es que él era como Shakira, ¿no? O sea, si Shakira, ¿no?, tú que eres colombiano, si Shakira viene al Ecuador, claro, está en todas las primeras planas. No es que no debamos preguntarnos por qué Shakira está en la primera plana, claro que tenemos que preguntarnos, pero esa comparación que hace este escritor con una cantante de pop, una cantante, bueno, pues reconocida, nos dice quizás mucho más de lo que podemos decir teóricamente sobre cómo se elabora una primera plana de un diario. Y nos dice concretamente, o sea, porque hay alguien que ha sido parte de esta experiencia, ¿no? Y así, sobre Agenda 7, sobre todos los tópicos que nosotros tratamos en nuestras clases, sobre opinión pública, sobre teoría de la comunicación, algo de eso se encuentra en estas entrevistas. Por el otro lado, y termino, eso que decía, el académico se debe preguntar si es necesario que su perspectiva esté en los medios de comunicación. ¿Cómo de alguna manera tratar con las lógicas periodísticas que se le imponen en su participación, para su participación? Y entonces yo me he preguntado mucho eso y por suerte en ese momento había un director, el director del diario El Telégrafo. En ese momento nosotros, algunos al menos, creíamos que
podíamos construir realmente un diario público. Y era el primer ejemplo. Yo no conozco otros ejemplos de diario, ¿no?, de prensa público, ¿no? Rubén Montoya, que era el director en ese momento, me llamó y me dijo: quisiéramos que participes. Yo lo pensé un poco y después dije: bueno, ya voy a intentar hacerlo. Y bueno, estuve 2 años, casi 120 artículos. En el libro se reportan solamente 30, y se reportan aquellos artículos que tienen que ver con las actuaciones de los medios sobre ciertos asuntos, evidentemente, que los medios trataron de la coyuntura ecuatoriana en aquellos años. Y realmente fue una experiencia muy, muy útil, porque en 3.500, 3.700 caracteres había que condensar, sin perder de vista los recursos que uno tiene, había que condensar esa capacidad o esa necesidad de tener que tratar de estos temas relacionados con la representación mediática de un modo crítico, ¿no? Y fue una experiencia realmente importante. Cada semana una entrega es también un ejercicio, ¿no? Un ejercicio que nos obliga a veces a no ser demasiados densos o empezar con especulaciones que sirven muy poco, sobre todo cuando tratamos la coyuntura. Bueno, muchas gracias. Ya sonó la campanita. Muchas gracias a todos, a todas. Realmente pues es una lista importante de aquellos que participaron conmigo en estas entrevistas, de aquellos que escribieron. Otra vez, Camilo Molina, muchas gracias. También es muy grato para mí ver que muchos estudiantes míos están aquí, ¿no? El propio Camilo, la propia Gisela, son todos estudiantes. que además de hacernos acordar que ya tenemos una cierta edad, también, pues no sé, me gusta mucho eso de los de Álvaro y la otra persona que no recuerdo el nombre, Álvaro, que ha tomado la posta y está haciendo las entrevistas de Flaxo Dialoga con el periodismo. Y entonces, o sea, para mí, y bueno, lo veo a Marco Panchi, que además es un estupendo profesor en este momento, a Natalia, que está terminando su doctorado también. En fin, para mí es muy emocionante. Muchas gracias.